en Metrópolis Querétaro. Estás 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 en Metrópolis Querétaro. Neurocoach Araceli, siempre a tu lado. Sus consejos son oro y te lleva a lo alto. Con su luz espiritual te vas a encontrar. Entre risas y sueños te hace caminar. De su mano aprendes lo esencial de la vida. Cada día una meta, una razón compartida. Con su guía. Hola mis queridos altamontes, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a un camino hacia la conciencia para dar bienestar a tu vida y donde traemos temas de interés que te ayuden a crecer, a expandirte y a cambiar tu visión, a tener una visión diferente de las cosas. Y hoy tenemos un súper invitado, Jorge Erwin. Gracias, Jorge, Hola, por estar Araceli. hoy aquí con nosotros. No, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos a todo el público. Estamos muy emocionados y créanme que van a escuchar cosas bien interesantes. Pero antes, recuerden que ya es momento de hacer tu planeación estratégica. Así que te invito a reservar tu espacio para que tengas tu propio workshop con Lego Serious Play enfocado a la planeación estratégica y por supuesto que si quieres el acompañamiento de la generación del plan estratégico, mis socios Carlos Santamaría, Rocío Barajas y yo estamos ya listos para hacerlo. Ya estamos trabajando con algunas otras empresas. ¿Para qué esperarse a octubre, noviembre, diciembre o enero? Ya sería demasiado tarde para hacer el plan 2026. Y también, por supuesto, te invitamos, si a ti te interesan estos temas de la sostenibilidad, el apoyo a la comunidad, el liderazgo consciente, pues recuerda que estamos armando el grupo de Empresa Consciente Pyme, que es un entrenamiento de 16 semanas, donde 11 semanas vas a estar enfocado a un tema específico y las demás semanas vas a vivir lo que es un consejo consultivo. Así que si quieres inscribirte, nada más pone ahí un mensaje para que hagamos un diagnóstico inicial, el DNT del cual ya hemos hablado aquí en algunas ocasiones anteriores, y de ahí pues te inscribamos y armemos ya el grupo para iniciar en septiembre, ya lo más pronto posible.
¿De acuerdo? Y bueno, pues empecemos nuestra conversación con nuestro querido invitado Jorge. Jorge, tú y yo nos hemos conocido en ámbitos de la escuela donde estudiamos, que compartimos del TEC de Monterrey, y la verdad para mí ha sido muy grata toda esa comunidad a raíz de que tengo pues 3 años y medio que me mudé a la ciudad de Querétaro y fue como mi instinto de buscar a Ajá. la comunidad de la escuela, ¿no? Alguna vez hice yo un verano aquí en Querétaro, Muy bien. pero cuando llegué a las instalaciones, nada que ver que Sí, cuando yo claro. vine en aquella ocasión. Yo soy graduada del campus Guaymas, Ajá. soy ingeniero bioquímico. E hice una maestría en Monterrey, que también conocí el campus de allá. Ese no ha cambiado tanto, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Y de ahí, bueno, pues me viene la primera pregunta para empezar esta conversación. Mm, ¿Tú crees que esta forma en la que el Tecnológico de Monterrey inició a abordar el temario, la currícula, sobre todo pues desde preparatoria, que a mí me tocó ser allá en Estado de México primera generación de 3 años, que incluyó el programa emprendedor dentro de esta currícula, ya a punto de terminar esos estudios de preparatoria? ¿Crees que esto ha influido en promover el chip del emprendimiento, Claro. pues, en México? Claro, no, totalmente, totalmente. La realidad, y somos colegas ingenieros los dos, yo ingeniero industrial. Muy bien. Este, La realidad es que sí, definitivamente, el TEC de Monterrey, así como ha sido pionero en muchas cosas, lo es definitivamente en el tema del emprendimiento, ¿no? Ujú. Recordemos al final que venimos de un modelo educativo, de un sistema educativo, pues que tiene sus orígenes en un modelo prusiano del siglo XIX, ¿no? Sí. Famoso kindergarten, que es en este caso habilitar ciertas habilidades, pero siempre con el enfoque de seguir instrucciones, ¿no? Ajá. En Al generar final, técnicos tal vez exactamente, habilitados, ¿no? ¿no? Al final entra dentro de lo que es el remanente histórico, vamos a llamarlo así, de lo que tiene que ver con la revolución industrial, ¿no? Entonces realmente estamos hablando pues de pasar de temas de producciones mayormente artesanales a pasar producciones industriales, y eso hace que el crecimiento de las empresas pues requieran en este caso grandes cantidades de personal, ¿no? Entonces al final en este caso es un remanente y es, digamos, el origen de por qué en la primera cuarta parte, digamos, del siglo anterior, es que el enfoque, y resulta ser la base hasta prácticamente Ah, tres claro. cuartas partes del siglo pasado. El enfoque justamente es, pues tienes que sacar buenas calificaciones, ¿no? Porque si sacas buenas calificaciones vas a tener un buen empleo, ¿no? Y un Y empleo de por vida, porque digamos que la expectativa era que te colocaras bien, ujú, pero que duraras 30 años que en esa empresa al menos, ¿no? completamente, ¿no? O Ujú, sea, que toda tu vida laboral fuera dentro de una misma empresa, y ese era el enfoque en general de todos, ¿no? Y ujú. definitivamente el TEC de Monterrey, desde que abre sus puertas, pues el enfoque es completamente diferente, ¿no? O sea, Genera esa visión. es el tema de no necesariamente, a ver, tómalo como opción, ¿no? O sea, Ujú. no es un tema, no necesariamente porque, a ver, creo que es otro de los grandes paradigmas que hay que romper. Es tan bueno y tan virtuoso ser en este caso o colaborar en una empresa como el salir a emprender una empresa, ¿no? O sea, yo Sí. conozco personas felices que trabajan en este caso o colaboran en las empresas, y conozco personas felices también que son empresarios, ¿no? Entonces, en Claro. realidad, aquí lo importante es que se abre una opción, ¿no? Porque el paradigma era, pues este es el único camino y se acabó. Pero en realidad, el TEC de Monterrey justamente representa de los primeros pioneros, más bien pioneros en este caso, de lo que viene siendo el tema del emprendimiento en México. Entonces hay que agradecerles que, pues, a ver, también tenemos que entender que es esta cuestión de la empresa y de cambiar chips tan profundos como lo viene siendo el tema de la educación en México, pues es un tema generacional, no lo puedes esperar, no puedes esperar que todo cambie de 6 a 10 años. Prácticamente necesitas dejar pasar que sean 2 o 3 generaciones
y es el esfuerzo sostenido que hay que reconocerle, insisto, a pioneros como el TEC de Monterrey. Sí, donde se va dando ya de una forma más natural por el aprendizaje de esas 2, 3 generaciones, correcto. donde pudimos haber tropezado un poco, si no es que bastante, Mucho, y sí, claro. aprender ahí, ¿no? Y de ahí tú tienes un enfoque muy interesante, hasta filosófico, de esto de emprender, donde yo he dicho en este programa desde hace 7 años, pues emprender es solo para valientes, porque realmente requieres una gran resiliencia, pero también muchas habilidades. Yo aprendí que una de las cosas más importantes, al menos desde mi punto de vista, y por favor todos los que nos escuchan, participen, aquí los leo en sus comentarios, pero creo que también es la red de contactos, ¿no? Tener una fuerte red de conocidos, ya sea los conocidos de tus papás, de tu mamá, de los abuelos, de los mismos compañeros de la escuela, que cuando tú decides pues hacer un proyecto por tu cuenta empresarial, tengas esa red que te acompañe, ¿no? Sí, a ver, el tema es, y definitivamente, ¿no? El tema de hacer empresa es un tema muy pragmático, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Es mucho prueba y error, es al final raspar el lápiz, es equivocarse, es un tema mayormente pragmático, ¿no? Pero lo interesante de que podamos abordar algo tan pragmático, digamos, con algo que matice un poco el origen de las decisiones, que es donde yo creo que está lo importante cuando uno hace empresa, con un poco de filosofía y no se nos vayan no se nos vayan a espantar todos, no se preocupen, ahorita me explico con qué me refiero, pero sí creo en este caso que el tema del estoicismo, una filosofía que tiene más de 2000 años de existir, es una filosofía que se adecua mucho Que a lo ayuda, que ¿no? tiene que ver con justamente con la calidad de las decisiones que tomamos, ¿no? Yo defiendo la tesis de que el empresario es un artista de tomar decisiones, ¿no? O sea, como ser humano todo el tiempo estás tomando decisiones, eso es un hecho. Bueno, pues como empresario estás tomando el doble o el triple de decisiones, ¿no? Y Que si sobre contratas, que si no contratas, que el si vendes impacto. esto, el precio, exacto, ¿no? O sea, digamos, eres dueño de un sistema de sistemas y eso obviamente pues te hace, yo siempre les digo eso tal cual, ¿no? Un artista es, imagínate que estás enfrente de tu lienzo, uno como estos, por Y que ejemplo, vas ¿no? a pintar, Que ¿no? podría ser, oye, yo, por ejemplo, este tipo de cuadros yo lo identifico como cuadros antes de una decisión, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Pues porque el rojo puede ser, pues hoy vienes de mal humor, ¿no? Ajá. Hoy vienes de mal humor, Son no las dormiste bien, no emociones, descansaste. ¿no? Claro, claro, Ujú. ¿no? Las emociones, el azul puede ser, pues ahora sí que la experiencia que has tenido. Y entonces se da una Y combinación de los colores. negritos que aparecen ahí Exacto, de ¿no? repente, ¿no? Las cosas que han salido mal, los fracasos, los verdes podrán ser las cosas que salieron bien. O sea, la realidad es que en esta conceptualización de que el artista, de que es un artista tomando decisiones, pues tiene que ver también con el status quo que maneja el empresario, ¿no? No únicamente en materia de experiencia, sino como bien lo dices, en materia de emociones, ¿no? Porque Sí. al final, lo Yo dice. lo que digo es que todas las decisiones son emocionales. No sé si estés de acuerdo con eso. Bueno, sí, claro, naturalmente, o sea, porque al final en este caso, como seres humanos, así estamos diseñados, ¿no? Ujú. Somos una especie que tiene cientos de miles de años que ha logrado sobrevivir justamente a esta conexión con las emociones, ¿no? Ujú. Todo este tema del cerebro límbico, el cerebro reptiliano, que fue el que nos permitió a lo largo de todos estos Sobrevivir a miles los de años desafíos. sobrevivir, ¿no? Ujú. Donde en este caso, pues, los sentimientos que tenías de tengo hambre, eso me da miedo, etcétera, etcétera, pues fue lo que permitió una supervivencia, ¿no? Sin embargo, y aquí es donde viene en parte del tema estoico, ¿no? Porque además cuando decimos, oye, es que eres muy estoico, ¿no? Ajá, Pues no sé muchos qué dicen, te no, es que imaginas. no, pues la mayor, me lo han dicho mucho, ¿no? No, pues es que no tienes emociones, tú no sientes, ¿no? Eres Frío, imperturbable, ¿no? calculador. Y la realidad es que yo lo que he encontrado, y por eso es que le veo tanto sentido en ese tema, en esa parte al estoicismo, tiene que ver con el tema de no se trata de una eliminación de las emociones, se trata de una domesticación
de las emociones, ¿no? Desarrollo de lo que es la inteligencia emocional. Completamente, Como ¿no? habilidad. El entendimiento, o sea, el sí dar, el sí pasar por este filtro, llamémosle, o sea, de que no salga directamente, ahora sí que del corazón a la boca, sino que haya el Algún filtro proceso el filtro de entender por qué está pasando esto. Y entonces, como resultante, no somos esclavos de nuestras emociones, que esa es la parte en realidad importante, o una de las dos partes importantes que yo veo que le dan muchísimo sentido al estoicismo en términos de hacer empresa, ¿no? como, Una es esta domesticación de las emociones, o sea, el entendimiento, las emociones van a estar ahí, ya lo vimos. siempre. El tema es el entendimiento de por qué sucede, ¿no? Ujú. Y obviamente el hecho de que des esa pausa, lo dice este Cranber, el premio de economía que hizo este libro de Pensar rápido, pensar despacio, ¿no? Ujú. Que dice en este caso justamente, o sea, el tema de pensar rápido nos conecta con nuestro cerebro límbico, con el reptiliano, y el pensar despacio es el que nos permite este espacio de reflexión que le puede dar muchísima más calidad y categoría a las decisiones que tomamos todos los días en la empresa. Definitivamente. Y el otro gran tema del estoicismo, ¿no? Yo pensaría que en materia de hacer empresa con una visión estoica, son en este caso los dos pilares fundamentales que nos pueden servir para aplicar desde hoy mismo, si queremos, en nuestro día a día de hacer empresa, que es lo que se llama la dicotomía del control. Ok. ¿Qué es esto? Que tengamos claro qué es lo que controlamos y qué es lo que está fuera de nuestro control, Ujú. ¿no? Porque a veces operamos, ejecutamos, decidimos como si fuéramos amos y señores o amas y señoras dueñas de todo lo que pasa a nuestro alrededor, y no nos damos cuenta en realidad que realmente sobre lo que tenemos un pleno control son espacios muy limitados. Ujú. En realidad, Y- de lo único que tenemos control es de lo que pensamos y de lo que hacemos con lo que pensamos. Claro. Es todo lo que De lo que tenemos. sale de este sistema biológico Es correcto. intelectual, ¿no? Es correcto. Ujú. Y a partir de ahí, o sea, en el momento en que nosotros tomamos una decisión, en el momento en que eso lo hacemos externo, tenemos que estar conscientes que esa decisión, ¿sí?, está sujeta a millones de interacciones, millones de posibilidades. Y de interpretaciones, porque cada Claro. quien le ve las cosas como es. Gran tema el ¿no? que dices, ¿no? Ajá. Gran tema el que dices, porque Sí. ahorita vamos a llegar a eso, el tema de la conceptualización de la decisión entendida, ahorita lo vamos a abordar, pero yo les digo que el empresario siempre está en búsqueda, el santo grial del empresario es la decisión perfecta, ¿no? Pero ¿Cómo llegamos a ahorita eso? llegamos a eso, pero el tema es que, oye Jorge, pero es que, por ejemplo, si estoy estudiando para un examen, lo que me estás diciendo es, pues sí estudio y pues a partir de ahí me persino y ya me Doy olvido, lo no. mejor de mí, ¿no? Y ya ahí quedó. Es que eso es lo interesante del concepto, ¿no? Porque efectivamente tú te puedes preparar para un examen, ¿no? Cicerón lo ponía en un ejemplo que se me hace fabuloso, que es, imaginémonos que somos arqueros, ¿no? O sea, este tema del arco y la flecha. Entonces dice, pues tú en todo momento, pues tú puedes practicar, tú puedes hacer Sin con aire, sin estudiar, aire, de ajá. buen humor, mal humor, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a una competencia, ¿sí?, y estiras el arco y la flecha sale, en el momento en que sueltas la flecha, ¿sí?, por más bueno que hayas sido, que hayas estudiado, etcétera, etcétera, esa flecha está sujeta a una cantidad innumerable de interacciones. El sol, el agua, la lluvia, si respiraste en el último Y momento, que son etcétera, etcétera. completamente nuevas porque no son repetibles. Es Finalmente correcto. el entorno es variable siempre. Es correcto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Sí tenemos que tener claro, porque sería, tú dirás, bueno, entonces controlo y no controlo. A ver, sí, pero hay una escala de grises ahí que sí, naturalmente tenemos que Claro. considerar, que es obviamente el tema de cómo podemos inducir, no así decidir, inducir un resultado. Si quiero sacar 10 en un examen, puedo estudiar o no puedo estudiar, ¿no? Ujú. Si quiero meter gol, pues puedo practicar tiros o puedo no practicar tiros. Si quiero pegarle al centro, puedo practicar o no puedo practicar con el arco. Podemos inducir, mas no por esto decidir el resultado que vamos a tener. Pero dentro ¿no? de este proceso cognitivo, hablando de la inteligencia intelectual, ¿no? Sumado a la inteligencia emocional, pues saber que hay un espacio donde ya no hay un control
sobre esos aspectos, esos factores como el clima, las otras personas y sus interpretaciones, como para que la decisión tenga el resultado exacto tal y como lo percibí al momento de hacer. Completamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la serie de paradigmas que rodean a la conceptualización que tenemos de decisión, ¿no? Tenemos que tener claros respecto, o sea, obviamente un empresario está para decidir, ¿no? A diferencia en este caso de otros puestos o de gente que colabora, que es básicamente pues seguir una Ejecutar. instrucción, Ujú. el hecho de llevar a cabo una decisión y de llevar el proceso de ejecución, el primer y más importante paradigma desde mi punto de vista que tenemos que quitar es justamente el tema del costo-beneficio, ¿no? A eso me refería con el tema del Santo Grial. O sea, Ajá. como empresarios, todo el tiempo estamos buscando la decisión perfecta. ¿Cuál es la decisión perfecta? La que obtienes 100 y tienes un costo cero, ¿no? Ajá. O Y sea, que tú obtienes ya la todo, previste desde el inicio, ¿no? obtienes todo y no perdiste nada. Y eso no existe, ¿no? Es por eso es Sí, el Santo correcto. Grial, porque pues aspiramos a eso, es una Es brújula. aspiracional, pero no tan real, ¿no? De Es que correcto. suceda. Y Ajá. no, de hecho, desde mi punto de vista es imposible que suceda. Cualquier decisión tiene un costo y tiene un beneficio. Ujú. Y lo que nos toca a nosotros como empresarios, como este artista, como estos artistas que hablábamos, pues es justamente el tema de elegir cuál es el costo y cuál es el beneficio que busco, ¿no? Y de poder ver el impacto que tiene sobre todo el entorno, ¿no? Empezando por uno, que es el que está tomando la decisión como líder de organización en este caso, pero desde ahí impactas adentro y afuera y de múltiples formas. Y de algunas eres consciente y de otras jamás vas a ser consciente. ¿Sí me Ni explico? te vas a enterar. Eso es lo Ajá. fabuloso, que pues obviamente en el espectro del 100% de la implicación de una decisión, pues ves prácticamente el 15%. El otro 85% nunca lo vas a ver con todas las interacciones que generas, ¿no? Sin embargo, eso no puede ser restrictivo de que no tomes decisiones, pero sí tener consciente, insisto, este tema del costo-beneficio, ¿no? Y un ejemplo que siempre les pongo es, la decisión más primitiva del ser humano es respirar. ¿Sí? O sea, no Claro. hay nada más básico. Me han dicho, oye, comer, Jorge. A ver, sí, Pero antes son de eso, básicas, pero la más básica cuando naciste, ¿qué fue lo es, primero que exacto, hiciste? ¿No? respirar, ¿no? Ujú. Entonces, tú dirías, bueno, a ver, es una decisión, pero obviamente pues con el tema del tiempo se vuelve un hábito, pasa de un hábito consciente a un hábito inconsciente, etcétera, etcétera, y ahora lo podemos hacer sin darnos cuenta. Pero realmente uno puede elegir no respirar, ¿no? Ajá. Entonces, tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Tú dirías, bueno, el ejemplo que siempre les digo es, a ver, tú eliges respirar y el tema de respirar te da más o menos entre 8 y 9 minutos, o sea, una aspiración te da entre 8 y 9 minutos de vida, ¿no? Ujú. Sin embargo, cada vez que respiramos, irónicamente nos estamos matando. Tú lo sabes perfectamente, estamos llevando a cabo un proceso de oxidación Claro. porque estamos metiendo en este caso oxígeno en Oxígeno. nuestro cuerpo, entonces en realidad nos estamos matando más o menos 45 segundos cada vez que inhalamos, Y al ¿no? mismo tiempo nos estamos renovando. Es correcto, ¿no? Entonces, si esa, que es la decisión más básica y primitiva, tiene un costo, imagínate el querer tener una decisión en una empresa con toda esta multifactorialidad, con todos estos sistemas que existen, pues obviamente todo tiene un costo, insisto, y tiene beneficios, ¿no? Entonces, aquí un poco el papel del empresario estoico tiene que ver con la capacidad de la adaptabilidad hacia esos resultados, ¿no? Sí. Que lo maneja a mi gusto, lo maneja de una manera correcta el taoísmo, derivado básicamente de Lao Tse, con el concepto del Wu Wei, ¿no? Que es básicamente la parte de ser como el agua, que cuando se encuentra en este caso un obstáculo, pues no busca saltarla, no, simplemente le da la Encontrar el vuelta y camino. encontrar la manera de fluir, ¿no? Entonces, Sí. esa combinación es lo que hoy llamamos, hoy en el siglo XXI le llamamos resiliencia, que es en este caso la adaptabilidad a las circunstancias. Tan es malo en este caso la rigidez, ¿no? La rigidez con respecto a algo que queremos lograr, como el desapego completo, ¿no? Ujú. Sin la intencionalidad de generar un resultado,
¿no? Entonces, Exacto, ¿no? lo interesante, y por eso yo digo que el estoicismo es una brújula, porque al final pues vas para allá y vas para acá y a veces vas más para allá y a veces vas más para acá, tiene que ver sí con esta lógica de saber a dónde vas, pero en el entendimiento de que al final hay variaciones, ¿no? ¿Cómo verías este concepto, pero en las nuevas generaciones, donde, bueno, mucho se ha dicho y aquí ustedes díganos si tienen colaboradores o conocen personas así de las nuevas generaciones, donde pues no todos se adaptan y se rompen fácilmente, ¿no? Esta generación de cristal que con mucha facilidad, si no le gusta algo dentro de la organización, se va, ¿no? Y simplemente, ¿dónde está? Pues se fue, ¿no? Me pasó recientemente, escuché una historia de, fueron a trabajar el sábado y pues las reglas del juego es llegas desayunado porque no vas a llegar a comerte tus tacos aquí. A Ujú, la persona le dijeron, ponte a trabajar y de repente la persona, ¿dónde está fulanito tal? Ya no estaba, agarró sus cosas y se fue ujú. literalmente, ¿no? Entonces, este concepto de estoicismo, ¿cómo lo ves? ¿Es un desafío en las nuevas generaciones o hay quienes lo entienden muy bien y hay quienes no tienen ni siquiera esta visión y esta capacidad de adaptación, de fluir? Claro. ¿Cómo lo has visto? Mira, bueno, de entrada, como dice, no, hay de todo en la viña del Señor. Sí. Pero la realidad, o sea, hablando de las macro tendencias, que obviamente esa es la parte importante, creo que el tema viene con nuestro componente nuestro nuevo estándar de la normalidad. ¿A qué me Ujú. refiero? Hablar de cómo vivíamos hace 100 años, pues era un enfoque completamente diferente en términos de las prioridades en la vida, ¿no? Pues antes, pues sí, tener en este caso una casa, tener en este caso un empleo y Las necesidades prácticamente básicas cubiertas, diría Maslow, ¿no? exactamente, ¿no? Ujú. Prácticamente con ese enfoque cubierto, pues dices, bueno, el ciclo es muy diferente a lo que pasa hoy en día hoy. ¿Por qué? Porque hoy en día eso se da por sentado, ¿no? O sea, Ujú. como que malamente Ya das por hecho que estamos eso. dando por entendidas las cosas que no puedes dar por entendidas. O sea, Ujú. más bien, estás suponiendo que vas a tener en la vida Que ya está todo cubierto. fácil y cubierto como lo es, como lo ha sido siempre aparentemente. Y eso no es cierto, ¿no? Ujú. Tan no es cierto, ¿no? Yo siempre les pongo para ser como muy conceptual con eso es, ¿qué pasa cuando te duele un diente, ¿no? Ujú. Y son, no sé, las 7 de la mañana, ¿no? Ya estás y el diente y me duele y, oiga, dentista, sí, pero pues, ¿qué cree que llego hasta las 10, ¿no? No, pues Hijo, y recíbame bueno, pues ya ahorita. mientras y así, ¿no? Así es la desesperación de no sentirte bien, de no sentirte sano, etcétera, etcétera. Y después ya llegas al dentista, quién sabe qué le picó, le movió, ¡pum! ¿No? Ajá, ya te dio algo, Ay, ya. qué maravilla, ahora sí, soy el rey del mundo, ya todo está muy bien, vámonos, ¿no? Y nos olvidamos nuevamente de ese enfoque a lo básico, a no perder de vista el valor de esos componentes básicos, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Eso es lo que te Los sostiene. damos, los Ujú, damos por sentados y ujú, eso ha hecho en una combinación con una mala valoración, desde mi punto de vista así lo llamaría, una mala valoración de lo que implica las velocidades en los procesos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? ujú. O sea, hoy en día la inmediatez es la que manda, ¿no? Sí, O cada sea, vez vamos más y rápido. cada vez vamos más rápido y no Ujú, entendemos que hay cosas que no pueden ni deben ir más rápido, porque en ese componente de tratar de modificar lo que no puedes ni debes de modificar, alteras completamente todo, ¿no? ujú. Hacían un estudio muy interesante del trigo que se consumía en la antigua Roma hace 2000 años con respecto al trigo que se consume hoy, ¿no? Ujú. Eh, era, un, El tiempo que era tardaba el en... tiempo que tardaba, pero o sea, como todo el componente nutrimental, el tema de pues cuántos granos podía tener en este caso una sola planta, etcétera, etcétera, Sí, con respecto al que tenemos hoy, y dicen es que que ya verdaderamente es está un tema genéticamente modificado. completamente. Entonces, no esperes en este caso que si consumes ese tipo que no esperemos, o sea,
tratando de cubrir la demanda alimentaria que tiene este país, pues obviamente tendría cierta justificación el que lo hagas. Pero el punto es, ¿a qué costo lo vas a hacer? Al tema de justamente modificarlo, entendiendo que esa modificación, pues no puede, el cuerpo no la puede pasar por alto, ¿no? O sea, el Sí, cuerpo le va a reacciona a faltar, ese tipo de ajá. cosas, ¿no? Ya no digas, o sea, ya no digas con las decisiones conscientemente tomadas, que es, pues obviamente la comedera todo lo que da porque puedo comer, ¿no? Y además has tocado un tema sensible con las cuestiones de la alimentación, porque también, y mis queridos saltamontes lo han escuchado aquí en nuestra cápsula con Mariana, que está enfocada a la sostenibilidad, la cantidad de alimentos que se tiran diariamente por no ser consumidos. Entonces, Completamente. se produce una cantidad enorme con ayuda, pues, de la ciencia, que no necesariamente es la más nutritiva, etcétera, pero al mismo tiempo se desperdicia una cantidad Completamente. enorme. Completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo, en resumen, qué creo que pasa con las nuevas generaciones? Traen, entendiendo estas cuestiones de las necesidades básicas satisfechas, creo que traen un enfoque de mayor sensibilidad a otras cosas, porque así como efectivamente no necesariamente digamos, el componente de la tolerancia no se ha desarrollado tanto como en nuestras generaciones, lo que sí es cierto es que ha cambiado su valoración hacia otras cosas, ¿no? O sea, Bueno, ellos el son los que tema... están impulsando todo el tema de sostenibilidad. El tema de sostenibilidad, el tema de realmente encontrar un espacio donde sientan un sentido de pertenencia, ¿no? O sea, Ujú. es algo que rescato mucho. O sea, ya hay un constante cuestionamiento de por qué esta empresa hace esto o modifican sus patrones de consumo, en este caso justamente con esta cuestión de sostenibilidad, pero también, a ver, yo voy a colaborar en una empresa que genera esto y esto, no, pues no, entonces, o sea, hay digamos, Sí, se hacen esas en las preguntas que contrapartes, en generaciones anteriores no se estaban es haciendo. correcto, ¿no? Ujú. Entonces, a ver, otra vez volvemos al tema de que pues todo tiene su costo y su beneficio, todo tiene su parte positiva y negativa. Yo creo que es de resaltar en este caso que hay una intencionalidad en eso. Además, creo que el mismo, o sea, componentes como el sistema económico te inducen a otras cosas, ¿no? El ejemplo clarísimo, y creo que hemos visto muchos estudios recientemente al respecto, tiene que ver con el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Sí, que ahora se ha Hace 100 años, pues era muy factible que tú pudieras acceder pues, a tu terrenito para hacer tu casa, etcétera, etcétera. Ujú. Y Hoy los fácil chavos de saben que es acceder a eso, prácticamente imposible, que ¿sí? tenga su propio. Acceder a una casa, ¿no? Acceder a una jubilación eventualmente, o sea, No, de es hecho, eso ya ellos no prácticamente... se van a pensionar, o sea. Es correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es un ente externo que también cataliza, ¿no? Nos ayuda en este caso a acelerar procesos de desapego, que es lo que estamos encontrando en esto. Y entonces te encuentras con sube y bajas muy interesantes con respecto a las generaciones, ¿no? Sí, la verdad es que da un tema para muchas, muchas horas de filosofar porque aquí hemos compartido, ¿verdad, mis queridos altamontes, de que incluso algunas cosas que creímos que eran muy buenas para la humanidad, la industrialización, etcétera, pues hoy resulta que no es tan bueno el impacto como esta parte de los alimentos, los plásticos, que tú estás metido en el negocio de Del los reciclaje. plásticos, pues parecía muy buena idea hace 50, 60 años y hoy, bueno, pues escuchamos unas historias bastante tristes acerca de los residuos de esos plásticos. Sí, ahí, por ejemplo, tienes otra reacción, ¿no? Justo yo estoy en el negocio del reciclado del plástico, porque en realidad es un material tan noble que tú puedes reciclar hasta 7 veces sin que Ujú, tenga realmente daños mecánicos. O sea, quiere ujú. decir que tiene 7 vidas sin Le que das veamos 7 realmente un vueltas, daño ¿no? exactamente, Ajá. ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente se desvirtúa el uso, en este caso, del plástico al ser un material tan noble, temas que pueden ser como muy, muy virtuosos, como pudiera ser pues, las partes, digamos, botes de basura, partes de un coche, etcétera, etcétera, Sí, hasta mobiliario escolar y exacto, así, cosas ¿no? de larga vida, de larga duración, porque así es el material, se han desvirtuado a temas, por ejemplo, como el tema de las cocas, ¿no? Los circulitos que Ujú. hemos visto, pues
vemos varios videos o de pescados o tortugas que se quedan atorados, pero pues es porque le estamos dando un uso indebido, en este caso a un material que es muy virtuoso para hacer otras Ahí cosas. es donde ¿no? entraría de nuevo el estoicismo en el sentido de ver el impacto de la toma de estas decisiones, ¿no? Como lo del popote de la nariz de la tortuga, cosas así que llaman mucho, o sea, dirían los chavos, se viraliza, cuando en realidad pues alguien tomó la decisión de hacer el primer popote, ¿no? Para resolver una necesidad, o el primer esto de circulitos para poner 6 latas en el mismo lugar, que después pues genera un problema. Alguna vez hace varios años platicaba con alguien que también estaba en la industria de los plásticos y él decía pues con mucha firmeza, es que el plástico no es el problema, sino el humano y cómo lo usa, ¿no? Coincido completamente con esa versión, pero y lo dices correctamente, o sea, entendamos, regresando un poco como a este tema filosófico de la las empresa, decisiones. creo que no debemos olvidar que las empresas existen para servir, ¿no? Tenemos un producto, tenemos un servicio, pero en realidad esos productos y servicios sirven a los seres humanos, ¿no? O sea, son mecanismos que nos permiten, en este caso, generar estructuras para poder resolver una necesidad a corto, mediano, largo plazo, y entonces eso tiene un impacto naturalmente, ¿no? Entonces tenemos que, en la medida de lo posible, entender pues el impacto integral, lo positivo y lo negativo que puede traer, la manera como a través de las empresas servimos a los demás, ¿no? Sin Pero el embargo, problema es que sí, pero esta parte del servicio no es tan clara para todos. no, y eso tiene que ver con el origen de o los porqués del empresario, ¿no? ¿A qué me refiero? Y es otro de los grandes paradigmas, por ejemplo, de hacer empresa hoy en día. Nos venden mucho el tema de que el empresario es pues, rico MacPato y tiene el mucho dinero y multimillonario. y- Entonces nos han vendido y mucha gente ha comprado lamentablemente ese discurso de que yo pongo una empresa para hacer dinero, ¿no? Para ser millonario y tener mansiones y yates. Es correcto, ¿no? Entonces ahí hay dos problemas muy grandes. Primero, el tema de la temporalidad, o sea, ¿cuánto tiempo se requiere realmente para ser un llegar a empresario eso. consumado, ¿no? Que pues el tema es los estudios que estuvimos haciendo durante varios años en el tema del G20, estudiando las 20 economías principales del mundo. Tú dirías, oye, pues es que es un tema, debe ser un tema muy diferente el como es en Estados Unidos aquí en México, y la respuesta es que en la primera etapa no lo es. Tenemos una primera etapa que dura entre los 7 y los 8 años, que esa etapa es la que, ¿cómo decirte? Pasas en medio un desierto de la muerte que se llama, pero en realidad es entre 7 y 8 Sobrevives años. a eso y ya puedes capitalizar el esfuerzo Es de los correcto. primeros años. Entre 7 y 8 años es lo que necesitas para llevar a una empresa a una estabilidad. O sea, ya no vas a estar para arriba y para abajo, ¿no? Como si estuvieras corriendo así el ritmo cardíaco, ¿no? Sino que ya tienes algo más Rítmico. tranquilo, más rítmico, más controlado, ¿no? Entre 7 y 8 años. Entonces, pues es básicamente, yo siempre les pongo este ejemplo. Si les digo, oigan, que es como nos han vendido el tema de hacer empresa en el tiempo, ¿no? Si te digo, oye, vamos a salirnos a correr 100 metros, pues ¿qué me dices? Hijo, pues mira, igual no, pues una calentadita, pero 100 metros sí me los echo, ¿no? Y en contraparte con esto que te estoy diciendo, que pues es casi que te dijera, Araceli, vamos a salirnos a correr un maratón ahorita. ¿Qué me dices? No, maestro, pues, espérame. Vámonos discúlpeme. despacito y déjame prepararme y etcétera, etcétera. Nos vemos Y- dentro de 5 meses. Exactamente, ¿no? Con esa visión, en términos de tiempo, tenemos que abordar el hacer empresa, ¿no? O sea, es un tema de mediano plazo, no es un tema de corto plazo. Y sí. Y está el otro tema, que es el tema del objeto, ¿no? Y es este tema, ¿no? Pues es que ya decidí ser empresario, entonces en 3 meses voy a tener mi coche del año y mi departamento y etcétera, etcétera. No, ¿no? ¿Por qué? Porque anteponen como el objetivo principal el tema del dinero. Pero el dinero, a ver, no estamos peleados con el dinero, necesitamos No, dinero pues, para pagar la renta, el en agua, la esta luz, vida, la nómina, etcétera, así etcétera. funciona ¿no? la Es la economía. dinámica de cambio que nos ocupa, ¿no? Entonces, el dinero, pero el punto es que lo ponemos en una parte diferente de la ecuación. El dinero no es la causa, es la consecuencia de que de manera correcta
pongo mi talento, ¿no? Al servicio de los demás. Y diría Fred Kaufman, que fue el primero en hablar de empresa consciente, que es ahora el proyecto que sigo con mis socios, que él habla mucho de estos valores, de el enfoque al servicio de todas las empresas, una petrolera o una de alimentos, o sea, la farmacéutica debería tener este enfoque al servicio y que no necesariamente su principal objetivo pues es llenar las arcas, ¿no? De las personas. Completamente. Y yo agregaría a esa reflexión, o sea, la pregunta sería, ¿cuál es el origen de un servicio adecuado? Uh-huh. Y eso lo explicaba Dale Carnegie perfectamente hace 100 años. Sí, ¿no? su libro. Uh-huh. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, que para mí es mi top 1, ¿no? Léanlo, de si que, no lo has leído, por favor, lee ese libro. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. De Dale Carnegie se llama. Y este libro habla precisamente de que haya una intencionalidad consciente a interesarnos, ¿no? Genuinamente en la necesidad del otro, ¿no? Es correcto. Si hiciéramos eso, muchas industrias hubieran tomado otro camino. Seguramente. No necesariamente dejarían de existir, solo hubieran tomado decisiones diferentes. Completamente, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día, en este macromodelo de la rapidez que ya hablábamos ahorita, lo que sucede precisamente es que ya no escuchamos para entender. Uh-huh. Escuchamos para responder. Y eso es lo grave de la comunicación hoy en día, ¿no? Uh-huh. Ya no hay una intencionalidad genuina y consciente de salir a entender, en este caso, por qué esa persona tiene el problema que tiene. Uh-huh. Y cuando logramos hacer esa conexión genuina, de entender, ¿sí? Entonces el paradigma completo en nuestra cabeza cambia, ¿no? Porque entonces encuentras los modelos sensibles y correctos para poder resolver el problema, ¿no? Un libro que me encanta a ese respecto, ¿no? Es el creador de esta plataforma. Ay, Dios, se me fue ahorita, ¿cómo se llama? No es Google Maps, es la otra. Es que yo no uso esa. Okay. ¿Cómo se llama la que usas? Maps, yo uso el Google Maps. Bueno, esta otra plataforma que es para poderse mover, ahorita me acordaré, de una persona que se llama Urbi Levin, que básicamente lo que dice es, así es el título, o sea, escuchando el título ya pagaste lo que valió. Okay. Enamórate del problema, no de la solución. Y se me hace un approach increíble al tema, porque si te enamoras del problema, ¿no? Buscarás cómo resolverlo. Buscarás esta resiliencia de la que hablábamos previamente, uh-huh, para adaptar lo que estás construyendo a resolver el problema. Cuando nos enamoramos de la solución de nuestro producto o nuestro servicio, poco a poco nos vamos volviendo ciegos a si eso no es y queremos que a fuerzas encaje, ¿no? Y ahí es donde platicábamos tras bambalinas, ¿no? Eso es lo que podríamos considerar un error. Un fracaso, ¿no? Un fracaso. El tratar de forzar, no olvidemos, el Dalai Lama nos lo decía hace mucho tiempo, que existen dos realidades, ¿no? Uh-huh. La realidad que existe, sin juicios, sin percepciones, sin absolutamente nada, lo que es, versus nuestra realidad. Porque nuestra realidad en todo momento ya está bombardeada por juicios, ya es una interpretación, percepciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El fracaso es la diferencia que existe entre estas dos realidades. En la medida en que realmente cooperamos con lo inevitable, ¿no? Y lo inevitable es justamente el encuentro de las dos realidades. En ese momento es que podemos aspirar de una manera correcta y genuina a ser empresarios exitosos, ¿no? Y de entrada, disfrutarlo. Bueno, ese es el otro, ese yo creo que es uno de los temas más importantes y más apasionantes a revisar en el proceso de hacer empresa, ¿no? Marco Aurelio, justamente, este emperador romano que fue estoico, uno de los principales referentes del estoicismo, lo decía de una manera brutal, ¿no?
lo que se interpone en el camino se vuelve el camino. O sea, el obstáculo se vuelve el camino, ¿no? Ya qué difícil es masticar eso, porque entonces tú dices, es que ¿cómo puede ser que ese obstáculo sea? Es que es lo que tiene que ser, ¿no? Y si lo ves, y si haces un desglose operativo de por qué es, ¿no? Me pongo yo siempre de ejemplo, les digo, a ver, yo soy buenísimo vendiendo, yo soy buenísimo platicándote y a ver, arregla y resuelve y todo eso, pero soy pésimo para las finanzas, ¿no? No me gusta el tema de ver impuestos, no me gusta el tema de ver todo, del seguro, de todo eso, no me gusta, ¿no? Y eventualmente cada cuando pues llego y me enfrento con que pues tenemos que sentarnos con el contador a revisar esto y el otro. Es inevitable, es lo que tiene que ser para tener una integralidad en el camino que llevas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, obviamente, siempre a lo largo del camino te encuentras con una cantidad increíble de variables que tú dices, es que todo atenta contra mí. No, a ver. A veces parece. Ni el mundo, ni Dios, ni las circunstancias tienen nada en contra de ti. Otra vez, las cosas son como tienen que ser. Y ese es el tema más complicado de entender para el empresario, porque intentamos pasar algo que no controlamos a nuestra cancha. Queremos tratar de controlarlo para no tener que sufrirlo, ¿no? Y es incontrolable. Cuando un cliente no te pagó, cuando no te pagó, cuando tuviste problemas con un proveedor, etcétera. Sí. Y el tema es que es una condición humana que se mezcla con una condición sistémica en la cual dices, es que tal vez yo no sirvo, tal vez yo no soy suficiente para el proceso, tal vez yo esto y el otro. Pero la realidad es que somos malos con nosotros mismos, porque tendemos a evaluarnos con el conocimiento que ya adquirimos, que no pudo ser, o sea, no pudiste haberlo adquirido si no hubieras tomado la decisión como la tomaste, ¿no? Que se llama experiencia. Experiencia. Entonces, tenemos que tener tolerancia con nosotros mismos y con los resultados de nuestras decisiones, porque yo no creo que nadie en este planeta tome decisiones para autofregarse, ¿verdad? Estoy de acuerdo. ¿Y tú o para autofregar una empresa. No lo haces así. O sea, lo haces con la mejor intención pero es imposible como ser humano, es biológicamente, humanamente, todo lo imposible que puede haber es eso, ¿no? No puedes en este caso controlar todo lo que va a pasar. Y por lo tanto, si como decimos, ¿no? Salió el tiro por la culata, pues no lo haces con esa intención, ¿no? Claro, nunca tuviste la intención de que saliera mal. Es correcto, pero la única manera en la que te podías volver consciente de eso era a través de intentándolo, regresamos a este tema que decías al principio, ¿no? Que Séneca tiene una frase que a mí se me hace extraordinaria también, ¿no? Tú decías al principio, es que el empresario tiene que ser valiente, ¿no? A ver, Séneca lo que dice es, el que es valiente es libre. Y eso me encanta. Esa aproximación. Quedo con eso. Esa aproximación me encanta. Porque ¿qué quiere decir? Que en tus procesos no hay hubieras. No hay hubieras. ¿Sabes? No hay hubieras. O sea, el hecho de decir que llevaste tus procesos hasta el límite en el cual dices, es que yo ya no podía hacer nada más por ninguna manera. O sea, yo no sabía que iba a pasar eso o que iba a pasar lo otro. No había manera. Pero en lo que estuvo en mi proceso de inducir un resultado, en lo que estuvo en mi intencionalidad, en mi capacidad, en mi enfoque, hice todo lo que tenía que hacer hasta el punto en el que no hay hubieras, ¿sí? Eres libre. De pronto es un tema, no sé si te ha pasado, igual a todos los invito a que hagan algún ejercicio, algún proceso así. Hay momentos de angustia donde dices, ¿qué voy a hacer? Y hago, pero hay un punto en el cual dices, pues a ver, pues estoy tranquilo, es que ya no podía hacer nada más, ¿no? Y ese es justamente un espacio mágico que nos deja ver el estoicismo cuando estamos conscientes para entenderlo, que tiene que ver con nuestra incapacidad, nuestra bendita incapacidad humana. Porque esa bendita incapacidad es la que nos permite aprender. Porque si no nos equivocáramos, ¿sí? No aprendemos. Y si no aprendemos, no cambiamos. Y si no cambiamos, pues vamos a tener el mismo resultado. ¿Eso tú lo has tenido claro desde siempre o a través de tu camino, desde
ser hijo de familia, estudiante, empresario en diferentes proyectos, en algún momento lo comprendiste y ahora lo compartes. Sí, como a los 200 revolcones, ¿no? Después del revolcón número 200 ya más o menos vas entendiéndole, porque yo creo personalmente, por ejemplo, es una de las grandes cuestionantes que al día de hoy no me puedo responder, ¿no? ¿Cuál es el límite entre la persistencia Y la y terquedad. la terquedad? Ah, ¿no? pues yo estoy en eso y no te lo puedo contestar, ¿no? Habrá- Porque si hay habrá- algo que yo soy es persistente, pero a veces rayo en la Pero a terquedad. veces, pero ¿cuál es el Sí, punto, no? es correcto. Y la realidad es que si algo definitivamente tiene que tener el emprendedor, el empresario, es un tema de persistencia. Ujú. ¿Dónde muere la persistencia y dónde empieza la terquedad, no? Yo diría que donde deja de ser divertido, ¿no? Ese puede ser un gran Por approach. eso te preguntaba o comentaba hace unos instantes que en todo este esfuerzo, ¿dónde queda el disfrute de hacer ese esfuerzo y convertirlo en el camino, ¿no? A ver, yo lo que creo y lo que me ha dado a mí la experiencia es que está la enorme ventaja que te pueden dar 100 revolcones. Pero una sola vez que te salgan bien las cosas, vale los otros 100. Exacto. Si la tasa de cambio no estuviera así, entonces yo creo que ya varios nos hubiéramos aventado por los arcos. No yo creo, estaríamos ¿no? aquí tú y yo, por supuesto. Oye, qué interesante conversación. Ya se nos acabó el tiempo, pero realmente lo que si aceptas te invito para seguir esta conversación en algún otro momento. Sería muy interesante seguir reflexionando de pues qué es lo que nos lleva a tomar la decisión de emprender, de tomar las riendas de nuestra vida por nuestra cuenta sin esperar que alguien más nos pague, nos dé prestaciones y por el contrario asumir la responsabilidad de hacer esto para otras personas y que vivan dignamente con ello. Completamente. Pues muchas gracias, Jorge. De verdad se nos fue el tiempo como agua, ya se nos acabó el 20, pero muchísimas gracias de verdad y eres bienvenido de nuevo aquí en Un Camino hacia la Conciencia. Muchas gracias, Celia. Gracias y a todos. saludos a todos. Nos vemos el próximo lunes a las 12 aquí en Un Camino hacia la Conciencia. Hasta pronto. Estás en Metrópolis Corea.